Buenos días. Hoy os quiero presentar mi último libro, Las frases sanadoras, el lenguaje corporal y espacial en las constelaciones familiares. Con este libro os comparto el resultado de la observación fenomenológica de varios miles de constelaciones. He podido entender que el campo cuántico tiene un lenguaje espacial y corporal que se muestra a través de los representantes, y nuestro organismo, con su ADN cuántico descubierto por Garyaev, tiene un código lingüístico, es decir, que responde al lenguaje. Me gusta mencionar a Garyaev porque entendemos ahora por qué el cuerpo responde inmediatamente a las frases sanadoras. Entonces se trata de descubrir cuál es la frase que va a sanar inmediatamente el síntoma mostrado por el representante. Podemos ver que el tipo de sensación, que sea picor, calor, contracción, muestra unas emociones específicas. El calor y la contracción, por ejemplo, muestran culpa. El picor muestra vergüenza. La rigidez, energía asesina. Mientras que el lugar de la sensación nos dice con quién, cuándo o qué tipo de situación fue. Por ejemplo, tener calor en las manos significa que estoy viviendo ahora el sentimiento de culpa del daño que he hecho. Si el calor es en la cabeza es el lugar de las creencias, lo que creo. Me siento culpable, me creo culpable. Y habitualmente cuando se verifica es que simplemente me creo culpable, pero de algo que en la realidad no hubo culpa. Sentir calor en la espalda. La espalda es lo que está en contacto con lo de atrás, con las generaciones anteriores. Entonces puede mostrar o que me siento culpable con respecto a mis ancestros o que llevo la culpa de mis ancestros. ¿Vale? Otro ejemplo interesante. Cuando un representante se subía en una silla, tardé muchos años en entender lo que significaba. Y poco a poco el campo me fue dando pistas hasta que entendí que representaba, esa persona subida en una silla, representaba a un campo mórfico. Esos campos mórficos de resonancia mórfica descritos por Rupert Sheldrake. El campo nos los hizo presentes. Entonces aquí he hecho una recopilación de lo que he conseguido entender sobre lo que ocurre en el campo de una constelación. Movimientos, gestos, desplazamientos, ocupación de ciertas zonas del espacio. Describen una situación bloqueada a falta, entonces, de una mirada adulta, respetuosa o inclusiva. Y que la persona actual va a poder ver, mirar o incluir y compensar lo que no se pudo realizar en el pasado. Y vemos que en el campo prácticamente todo se mueve solo, pero de vez en cuando una frase es necesaria. Entonces, lo interesante aquí es poder entender lo que nos dice el campo a través de toda la gestualidad. Y lo que nos muestra será siempre algo único. Y después recibiremos esa frase original única que liberará a todos los implicados en la situación dolorosa del pasado. Sabemos que en el momento de la constelación o del movimiento sistémico, el facilitador
debe estar entregado al campo, algo más grande, a su guía. Por lo tanto, va a olvidar todas sus hipótesis. Sin embargo, cuanto más sepa, cuanto más se prepare, mejor, porque el campo le podrá revelar más cosas ocultas y captará mejor lo que le muestra su guía. Y así, poco a poco, podréis recibir la frase original. Entonces, os presento en ese libro frases estándar que han mostrado su eficacia y que os ayudarán poco a poco a recibir esta frase original, que es la que mejor va a sanar el campo. Espero que os ayude a vosotros, a vuestros clientes, en el ámbito de vuestras terapias y de vuestra vida cotidiana. Quiero mencionar que encontraréis este libro en cualquier librería online, aunque habrá que esperar unas 2 semanas para que os lo hagan llegar. Me alegro de poder ofreceros este libro.